Abraham se le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Este hombre tuvo 100 años esperando que le llegara un hijo. Y tiempo más tarde el Señor le pide que lo sacrifique. Pero el versículo de Génesis 22:2 dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Ya va, yo freno aquí, porque toma ahora tu hijo, tu único hijo, pero ya va. Abraham no tenía un solo hijo. Abraham tenía a Ismael, que era el mayor. ¿Por qué Ismael no? Porque no era el perfecto. Porque Isaac era el que Dios había decidido. Era el de la promesa, como dice mi hermana Ruth. Era el que no tenía mancha, el que no tenía defecto. Ismael viene de una decisión alocada de Sara y de Abraham. Había un defecto ahí, pero Isaac era el de la promesa. Isaac era el perfecto para Dios. Y se le demanda a Abraham que sacrifique a su hijo. Padre, Abraham, el padre de la fe, yo diría que el padre de la obediencia, decide sacrificar a Isaac. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Porque él sabía que Dios tenía una respuesta. Porque él sabía que Dios daría otro cordero. Él solamente tenía que confiar. Mi hermano, hoy no se nos pide un hijo. Padre amado, hoy no se nos pide un hijo. Pero me quiere decir que ese sacrificio que yo debo presentar hoy me tiene que doler. Lo tengo que amar a tal punto de que tengo que entregarlo y que en mi corazón puede haber tristeza, puede haber dolor, pero yo debo entregarlo. Tiene que ser sin defecto. Hermano, ¿y cuál? ¿Qué tengo, Eli? ¿Qué tengo yo? ¿Qué quiere el Señor de mí? Que yo ame tanto y que sea tan difícil entregar. Por esto, mis hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios tiene para con nosotros, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Él le agrada. Romanos capítulo 12, versículo. Usted es ese sacrificio que Dios quiere. Dios te quiere a ti. Dios te anhela a ti. Dios necesita que tú te sacrifiques por Él. No pide un cordero, no pide un hijo, te quiere a ti, porque Dios me ama a mí.